¿Qué onda, gente? ¿Todo bien? En este video lo que vamos a hacer es agregar una paleta de colores personalizada para nuestra aplicación de Angular que está utilizando Tailwind por detrás con los estilos y manejar todo este tema directamente en Tailwind. ¿Ok? Esto no solo sirve para Angular, sino que también sirve para React y otros frameworks más. Si quieren, si tienen alguna duda específicamente con React o algún otro framework, déjenmelo en los comentarios que hago un video al respecto. Pero bueno, esto es muy parecido en todos los frameworks que utilicen Tailwind. ¿Ok? La cuestión es la siguiente. Vamos al tailwind.config.js y acá es donde va a ocurrir la magia. Antes que nada, yo necesito en el app component generar algo de interfaz. ¿Por qué? Porque acá no tengo nada hecho. Ustedes ya saben cómo instalar Tailwind, lo dejé en otros videos. No me voy a repetir en esto. Acá vamos a agregar un botón, ¿ok? Aceptar. Y este botón va a tener la clase btn-primary, por ponerle una clase. Vamos al CSS de este archivo y lo que vamos a hacer es apply eh, padding X de 4 y padding Y de 1. Ok, perfecto. Vamos a agregarle un fondo, background red 500 por ponerle un fondo y rounded SM. Hasta ahí perfecto. Vamos a agregarle un shadow LG para agregar una sombrita. Text white. Y listo. Ahora lo que podríamos hacer es, sí, agregarle un margen. Margen de 40, por ponerle un margen. Ahí estamos. Para centrarlo un poquito. No quiero hacer mucho, complicarla mucho en este sentido, porque lo importante es lo que viene a continuación. Supongamos que este red no lo queremos y queremos un color que nosotros seteemos desde un Figma, que lo agarremos desde ahí, que lo utilicemos como variable, etcétera, como primary. ¿Ok? Yo acá ingresé en la web de Colors, lo voy a dejar en la descripción, y el primary mío va a ser este azul que tenemos acá que se llama zafiro. Vamos a tener este zafiro como color primario. ¿Cómo lo agrego en Tailwind? Bueno, vamos al Tailwind config, ¿ok? Y acá tenemos una opción que se llama extends. ¿Qué significa esto? Básicamente lo que significa es que al tema de Tailwind predeterminado le extendemos las propiedades a las propiedades que seteemos desde acá. ¿Ok? Es como un copy with, por así decirlo, no es exactamente lo mismo, pero es como un copy with de Flutter. Para los que sepan, Flutter es más o menos algo parecido. Básicamente acá extendemos las propiedades que tenemos en nuestro eh, tema de Tailwind por defecto. ¿Ok? Bueno, yo acá voy a setear un montón de opciones. Puedo setear un montón de opciones, como por ejemplo los colores. Vamos a agregar los colores. Y esto es un objeto que en la llave va a ser el nombre del color que vamos a setear y el valor justamente va a ser o el valor hexadecimal o otra propiedad que ahora lo vamos a agregar. Pero en principio vamos a hacerlo fácil. Tenemos el primary, ¿ok? Dos puntos. Y acá tenemos que asignarle un string que tenga el color que queremos nosotros. Vamos a copiarlo acá, yo lo copio acá, perfecto, y lo pegamos acá, ¿ok? Vamos a agregarle comillas y un hashtag adelante. Este es el color hexadecimal que agregamos dentro de la propiedad primary. Cuando guardamos, ya directamente, si ustedes tienen instalada la extensión Tailwind CSS Intelligence, si no me equivoco se llama así, esta extensión, si la tienen instalada, les voy a dejar también en la descripción seguramente el link a esta extensión. Si la tienen instalada, ya directamente les va a reconocer este color, ¿ok? ¿Y qué podemos hacer ahora? Bueno, lo que podemos hacer es utilizarlo en todas las variables que tenemos para setear color, como por ejemplo el de texto. Ok, acá lo tenemos. Le ponemos text primary, vamos a borrar el white. Ya lo setea, pero yo quiero dejar el white porque el primary no me gusta. En este caso yo voy a dejarlo background primary. Ok, y ahí está, perfecto. Pero si se dan cuenta, nosotros teníamos antes lo que era el red y un montón de alternativas al rojo que teníamos, con distinta opacidad o distinta, por así decirlo, distinto
distinta intensidad del color. Luego, bueno, se iba haciendo más oscuro. Pero, ¿cómo obtengo estas propiedades? Bueno, básicamente, nosotros si vamos al primary, podemos setear el valor en sí por defecto que tenemos o un objeto que contenga los valores que nosotros queremos obtener. ¿Qué pasa si yo quiero setearle un valor por defecto y hacer que se comporte exactamente igual que anteriormente que agregamos el background primary? ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, le seteo el 500 y lo pego, ¿ok? Porque el 500 sería como el valor por defecto, que sería el nuestro azul. Acá vamos a tener un error. ¿Por qué? Porque tenemos seteada la clase background primary, pero no hay ningún primary que coincida con esto. Sí el 500, pero el primary por defecto no. ¿Cómo hacemos para que reconozca este código el valor por defecto? Bueno, seteando un default, pero en mayúscula. Tiene que ser en mayúscula. Ojo con eso. Lo guardamos. Guardamos acá también. Y listo, funciona de vuelta. Lo mismo para otros colores. En el caso de que quieran agregar un secondary, lo mismo. Quieren setear un valor por defecto, lo pueden hacer de esta manera. Bueno, y después lo que podemos hacer es agregar otras intensidades. Por ejemplo, el 600, que este sería un poco más oscuro, por ponerle más oscuro así. El 400 y el 300, en este caso sería el 300, el 400. Y el 400, bueno, lo hago más clarito y el 300 un poquito más clarito. Y así. Y acá en el app component.css o en todo el CSS de nuestra aplicación ya tenemos un primary y tenemos el 300, el 400, el 500, 600 y el valor por defecto. ¿Ok? Voy a setear el 300 para que vean la diferencia. Y ahí está. Hover, por ponerle algo, background primary y vamos a poner el 600. Y cuando yo paso por arriba, tengo en el efecto hover nuestro color cambiado. Y así se setean valores a lo que son los colores de nuestra aplicación que esté utilizando Tailwind. ¿Ok? Acá podemos más de lo mismo. Primary, secondary, podemos setear otro color. Por ejemplo, default. Vamos a setear un color distinto. En este caso voy a agregar este color. Copiamos. Ahí estamos. Y el secondary lo va a poder utilizar perfectamente. Background secondary. Ok, perfecto, de 10. Eso es lo que quería mostrarles en el día de hoy. ¿Para qué sirve todo esto? Básicamente para centralizar nuestra lógica de colores, por así decirlo. Supongamos que ustedes tienen un Figma en el cual tienen muchos colores ahí ya seteados en las variables. Bueno, pueden directamente copiar esas variables con sus nombres. No es necesario que ni siquiera tenga el secondary, puede ser mi color fab y lo dejan ahí. O en el caso de que ustedes necesiten dentro del primary, por ejemplo, en vez de que sea por defecto, tienen uno que se llame base, por ejemplo, base en minúscula, le agregan este color y el base sería, no sé, un poco más intenso, por ponerle algo. Secondary, base. Y lo guardan. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que en el color pueden setear el nombre que ustedes quieran. No es necesario sí o sí que tengan el 400, 500, 600 hasta el 900. Es recomendable que lo sigan así porque si tienen la gama de colores, las intensidades de sus colores, etcétera. Pero si no tienen tiempo, si necesitan hacerlo lo más rápido posible para utilizar el sistema de diseño, etcétera, o cualquier otra razón que es totalmente válida, lo hacen de esta manera. Setean el color, abren objeto y setean lo que es el default en mayúscula. Yo les recomiendo que lo hagan así porque para que sea más adaptable para después que en sí es lo mismo, o sea, abren un objeto y ya está, pero te ahorras unos pasitos que quizás te acostumbras a hacerlo así y no es mucho más código, la verdad. Y bueno, espero que les haya gustado, ese fue el video de hoy. Nos vemos en el siguiente, gente. Ya llegamos a los 800 y pico, creo, 820 subs, o más o menos. Ya estamos a nada de los 1000. Estoy recontra contento. Y bueno, nada, nos vemos en el siguiente video, gente. Chau, chau.